buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en esta tertulia de don Alejandro Néstor. Buenos días, don Alejandro. Buenos días a todos. Buenos días también a don Pedro Romero. Muy buenos días, don Pedro. Muy buenos días a todos. Y, como no, don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, empezamos en materia. Bueno, empezamos ya con las semanas de campaña electoral. Estamos ya, bueno, yo creo que en campaña electoral estamos ya todo el año 23, pero bueno, formalmente hemos entrado en campaña electoral el pasado día 7 y bueno, ya ha habido ya alguna presencia en los medios de los líderes más importantes del país. Pero yo, antes de entrar en esto, me llamó mucho la atención el días pasados, y creo que fue el viernes, la presentación en sociedad, por decirlo de alguna manera, del programa económico de Vox. A ver, yo no sé si los tertulianos se han leído o han escuchado cuál es el programa económico de Vox. Yo, a grandes rasgos, diría que es un programa de una reforma fiscal, una bajada de impuestos muy ambiciosa, tan ambiciosa que, a mi modo de ver, falta una memoria económica. Y la verdad es que la memoria económica nadie la aporta. Bueno, creo recordar que Vox en el año 2019 sí lo hizo, pero en esta ocasión no lo ha hecho. Pero lo digo más que nada porque el proyecto y la reforma es no ambiciosa, es lo siguiente. No hay ningún partido que hable de esto, ni siquiera el Partido Popular, que habla de tímidas reformas. El partido Vox sí que es en profundidad, pero precisamente porque la reforma, o digamos, el cortar por lo sano, con lo que hay, es lo que me produce ciertas dudas, o muchas dudas, ¿no? De poder aplicar, ¿no? Pero bueno, más allá de mi opinión, están ustedes como tertulianos bien formados para dar la suya. A ver, don Guillermo, desde el punto de vista eh, particular, bueno, no sé si del periódico, pero del particular, ¿qué le sugiere o si le ha dado tiempo a desmenuzar el programa, bueno, el programa, lo que acaba de hablar Vox en cuanto al tema del programa económico? ¿Qué le parece, don Guillermo? Bueno, es una moneda que tiene dos caras. Podríamos decir que es el programa de mayor reducción fiscal que se ha planteado en la historia de la democracia. Y si quieren que se lo cuenten, versión negativa, es el programa de mayor incremento del déficit y el endeudamiento público que se presenta en la historia. Quédense con el lado de la moneda que más le guste. Ya lo hemos comentado en otros programas. No, es un defecto que tiene la derecha, no solo el Partido Popular, sino también Vox. No hay un programa serio de reducción de presión fiscal que no vaya acompañado de una profunda programa de reducción de gasto público. Porque, insisto, la idea esa que cada vez que oyes a un representante, eso es más frecuente en el Partido Popular, siempre hablan, con esta rebaja fiscal vamos a recaudar más, vamos a recaudar más. Para empezar, se supone que un partido liberal conservador no debería llevar el nivel fiscal al óptimo de recaudación. Pero es que además Laffer funciona cuando funciona. Es decir, la idea de que bajando los impuestos se puede recaudar más es un hecho cierto. Por eso se hizo famoso Arthur Laffer, porque no era una línea proporcional, de tal medida que cada vez que subieran los impuestos proporcionalmente subía la recaudación y a mayor presión fiscal, mayor recaudación, sino que era una curva invertida. Eso es cierto, no lo vamos a negar, pero no siempre, depende de en qué margen de la curva estés. Entonces, claro, usted señalaba con mucha razón y muy oportunamente que no acompaña una memoria económica de decir cómo va a financiar tan atrevida y tan encomiable propuesta de rebaja fiscal. Entonces, claro, queda un poco coja por ese sentido, porque vamos, yo no soy ningún especialista ni me he metido a la hora de hacer cálculos, porque además tampoco es una cosa proporcional y automática, pero de la misma forma que criticamos
a los partidos de izquierda cuando dicen que van a hacer herencias universales. Y yo digo, ¿y esto usted con qué lo paga? Pues se le podría reconducir la pregunta a Vox, que dice, ahí está bestial, incluso revolucionaria propuesta de rebaja fiscal, ¿a costa de qué? Es verdad que en el programa sí que se habla de reducción de lo que ellos llaman gasto político, ¿eh? Pero aún así es que no cuadra, es que es muy ambiciosa desde el punto de vista fiscal, es una rebaja no es como las del Partido Popular, que es unas bajaditas testimoniales, no, no, aquí es una rebaja fiscal, vamos, muy ambiciosa. Y entonces falta la otra pata de la moneda. Oiga, ¿cómo va usted a financiar esta rebaja fiscal? ¿De dónde va usted a cortar? ¿Eh? Entonces, es el aspecto que, como usted bien ha apuntado, no acompaña, lo hemos estado mirando, no acompaña en el año, y él puede confirmar que la anterior propuesta, que era una reforma fiscal mucho menos ambiciosa, sí que acompañaba una memoria económica. Esta vez no. Pero es que, vamos, yo tendría interés de saber, oiga, porque esto, los manidos chiringuitos, el manido gastos superfluos y las recurrentes gastos en subvenciones a los partidos políticos, en subvenciones a los sindicatos, soy el primer partidario en que todo eso hay que cortarlo, pero es que no, aún así no da para tanto. En cualquier caso, viendo también el aspecto, que es donde me intenté averiguar, a ver dónde va la financiación, sí que se habla de reducción de gasto público. Y lo que sí que quiero decir en defensa de Vox es que aun cuando su propuesta de reforma de reducción de gasto público no sea lo suficientemente ambiciosa como para poder financiar tan ambiciosa rebaja fiscal, se trata del partido que más, no solo que más quiere bajar los impuestos, sino que más quiere reducir el gasto público. Si bien creo que no lo baja lo suficiente como para poderse permitir una tan encomiable rebaja fiscal. Pero vamos, por lo demás, vamos, yo desde ese punto de vista me parece con diferencia, lo más presentable de la oferta que nos hacen los partidos políticos con representación parlamentaria. Muy bien, don Alejandro, por favor. Bueno, en parte estoy de acuerdo con Guillermo respecto al tema de que no es fácil cumplir un programa tan ambicioso como el que propone Vox de reducir los impuestos de una manera tan drástica. Pero lo que sí es cierto es que es un mensaje ilusionante, ¿eh? Eso, por un lado, ten en cuenta que hace poco hablamos con un experto sobre el gasto de las autonomías y él decía que después de largos estudios, que si llegáramos a evitar las duplicidades de los regímenes autonómicos nos podíamos ahorrar muchísimo dinero, cantidades astronómicas, cantidades que pueden ascender a los 60.000 millones de euros anuales. Entonces, el tema es que tampoco una cosa es tener ilusión por el cambio que nos están proponiendo los partidos políticos y otra cosa es la realidad. Por supuesto que de la noche a la mañana ni Vox ni el PP o los partidos que, básicamente estos dos partidos que pueden producir un cambio real en España, pueden cambiar la realidad de la noche a la mañana. Eso es de sentido común. Entonces, pero la intención la tienen, la intención la tienen. Con lo cual, desde el punto de vista económico, yo creo que la opción de Vox para mí es la más ilusionante, la que se adecúa con la ideología, más que ideología, con la mentalidad de los autónomos, de las pequeñas empresas, porque porque ya no solo se trata de los impuestos, sino se trata de la normativa administrativa que nos agobia por todos los lados. Es que las personas que no están en contacto con el mundo de la empresa no saben la cantidad de normas que tenemos que cumplir las empresas de menos de 10 trabajadores. Es impresionante.
Desde el año 2022 está también ahora el protocolo de acoso laboral y de acoso sexual en la empresa. Pues se tiene que aplicar el laboratorio, se tiene que aplicar. Hay una cantidad de reglas y de normativas que no es normal. Si hay un acoso, tanto de tipo laboral o como sea, ahí están los tribunales, por Dios. Es que es una redundancia. Ahora, si nos están diciendo que la justicia no funciona, estoy de acuerdo, pero no si la justicia no funciona a efectos reales, a efectos mercantiles o a efectos administrativos, por favor, no nos carguéis con más normas administrativas. De entrada es la primera aportación que quisiera hacer. Muy bien. Don Pedro, adelante, por favor. Sí, coincido bastante con el diagnóstico de don Guillermo y con el espíritu de exceso de regulación que describía don Alejandro también. Me da la impresión de que en estas elecciones tenemos dos tipos de partidos ahora mismo con respecto a estas promesas electorales. Tenemos los partidos que no quieren cambiar nada, bien por convicción de que vamos en el buen rumbo, como es el Partido Socialista, o bien por falta de convicción alguna, como es el Partido Popular, que no tiene una ideología clara, simplemente va intentando que no le llamen facha, intentando no ser igual que el PSOE, pero sin realmente tener grandes convicciones, porque claro, cuando eres un partido que quieres abarcar tanta base electoral, pues no puedes, o tienes que decir una cosa y la contraria, básicamente. Entonces, claro, el Partido Popular no tiene gran vocación de bajada de impuestos y de recorte de gasto. No. De hecho, con Rajoy y Montoro, aquella el dúo dinámico, tuvimos una subida enorme de impuestos. Bueno, no recordemos aquellos tiempos. Y luego, por otro lado, están los partidos que pueden prometer cosas que creen que no se van a ver obligados a implementar, porque en todo caso van a ser la muleta de uno de los otros dos en el gobierno. Y entonces pueden permitirse el lujo de prometer cosas que le pueden sonar muy bonitas a sus electores. En el caso de Sumar, por ejemplo, esta burrada de darle 20.000 euros a todo aquel que cumpla 18 años, pues bueno, yo no sé, yo creo que cualquier persona con los pies en la tierra le parece una barbaridad, pero habrá mucha gente que se la crea y que vote. Y luego el tema de Vox, pues efectivamente, un programa económico, tanto de reducción de impuestos como de bajada del gasto, muy interesante. Yo diría que más allá del plan 10 del Partido Libertario que proponía una flat rate del 10%, pues es de lo mejor que he oído en muchísimo Sí, tiempo aquí en sí. España, ¿no? Claro, el plan 10 del Partido Libertario venía acompañado de privatizar la sanidad y la educación. Entonces, claro, ahí sí te cuadran las cuentas. A Vox no le cuadra, pues no le cuadra. Yo entiendo, claro, suena bien decir, voy a bajar muchísimo los impuestos, voy a bajar muchísimo el gasto porque voy a quitarme el gasto político y todo esto que decía don Alejandro de las duplicidades. A mí me da la impresión de que no cuadran las cuentas. Es decir, sí, hay que intentar quitar la mayor parte de las duplicidades que se pueda, a ser posible descentralizando en lugar de centralizando. Es decir, que no lleve lo mismo el gobierno central y también las autonomías, o si pudiera ser las provincias, sino que solo lo llevaran las provincias. Eh, sí, hay que eliminar duplicidades. También hay que eliminar gasto político superfluo, también. Pero las partidas grandes de gasto del presupuesto en España son sanidad, educación y pensiones. Así es. Y esas son las gordas. Y Ujú. cualquier intento serio de rebajar el gasto tiene que tocar ahí de una forma u otra. No Ujú. puede decir, no, me voy a cargar los coches oficiales y ya está. Y con eso me da para bajar a dos tramos de, no sé si era el 15 y el 25%. Pues lo veo muy Sí, difícil, la verdad, lo veo muy no, difícil. le puedo dar un dato. El dato, ellos piensan que hay un 60.000 euros hoy, perdón, 60.000 millones de euros de rebaja de IRPF y 15.000 millones de euros de rebaja
por el tema del IVA. Es decir, que, y bueno, Esto es y el ahorro, 75.000. 75.000 millones de euros de rebaja en el total de la... A mí la verdad que del- me suena del mucho a este. cuando Podemos decía que según, no sé si era Gesta o no sé quién, Sí. solo cobrándole a los ricos íbamos a sacar 90.000 Ah, millones de no sé dónde, bueno, tal. bueno, Me, bueno. me suena muy No, similar. pero claro, claro, es que te quedas a medio camino precisamente por lo que acabas de comentar. Es que sanidad y educación, hacer un debate sobre sanidad y educación en un momento electoral, pues reduce a Vox ahora mismo a las cenizas, ¿no? No, pero Porque sí, 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 adelante, 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 también hay un Alejandro. factor que no estamos tocando en Ujú. el programa, que en las medidas que pretende adoptar Vox, es que Vox también pretende recaudar más impuestos vía crecimiento económico, porque en estos momentos lo que está claro Ujú. es que la duda, el miedo, la falta de seguridad jurídica que existe en el ambiente internacional respecto a España es muy grande. Entonces, una de las formas, bajando los impuestos a los ciudadanos, pero también recaudando más vía IVA por un incremento de la actividad económica, que es lo que, de hecho, se está logrando en Andalucía. No te olvides que hay un modelo que ya está funcionando en Andalucía, que Andalucía ha pasado a crecer, a ser la región autonómica que más está creciendo en España en estos momentos. Esto era impensable hace 4 o 5 años, cuando siempre había sido una comunidad Hombre, deficitaria. Pero, hombre, no quiero quitarle el mérito a Moreno Bonilla, pero Andalucía viene de donde viene. Es claro, mucho más fácil crecer desde el decrecimiento más absoluto a hacerlo Madrid, por ejemplo, que Madrid tiene un crecimiento más o menos constante, no muy, muy alto, pero más allá de eso, yo diría que lo que ha dicho don Guillermo es que por no ejemplo, siempre las Ricardo, previsiones de bajar Ricardo, impuestos obedecen después a más recaudación. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Por no, cierto, no, quiero dar yo lo que perdona, te quiero quiero dar decir, una yo lo que, noticia. Una noticia. Comisiones Obreras acaba de despedir el 60% de su plantilla y culpa a Vox por la rebaja de subvenciones. Es decir, el claro. 60% de comisiones en Castilla y León, el 60% de la plantilla de Comisiones Obreras está en la calle. Está en la calle. Algunos se lamentarán, pero en realidad, ¿cuántos puestos de trabajo están hechos al socaire de la deuda espantosa que tiene España? Pregunto. Una de las cosas que quería, estaba a punto de interrumpirte, Sí, sí, poca, adelante. poca educación, pero bueno, Hombre, no, aquí estamos entre amigos. una cosa que quería comentarte es que una de las cosas que le he oído a Abascal en uno de sus mítines, ayer o antes de ayer, fue que van a recuperar la figura de las bonificaciones para la empresa y la contratación. O sea, en Sí, el primer año, si tú sí, contratas sí, a un trabajador, vas a tener el 100% de sí, sí, bonificación. sí, 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 es muy Tú ambicioso dirás, el proyecto, ¿eh? tú dirás, bueno, Ujú. pero una bonificación significa que esa empresa no va a pagar a la seguridad social, con lo cual no va a tener un ingreso. Pero vamos a ver, esa persona estaba en paro y hubiera seguido en paro. Esa persona contratada puede consumir. Si es contratada y cobra un sueldo, un salario mínimo o un poquito más, pues esa persona ya pasa a consumir y ya pasamos a incrementar la partida del IVA, por ejemplo, de los impuestos indirectos. Y el segundo año va a seguir con una bonificación de un 50%. Sí. Esa medida, aunque parece, yo la veo muy importante. Eso puede reactivar el empleo y el consumo y la actividad económica en España. Lo digo un poco en el haber, como estamos hablando, que no había ninguna medida clara que iba de alguna manera a promocionar el crecimiento. Aquí os doy estas dos medidas relacionadas con la bonificación a la contratación de los trabajadores, que había desaparecido. No, sí, Hay, hay muchas más, hay muchas. sí, Vamos a sí, ver, toda rebaja fiscal tiene un efecto de reactivación económica. Don Alejandro ha comentado dos, pero es que son todas. Es decir, si tú bajas el tipo, el impuesto de sociedades,
Sí, evidentemente estás incentivando la inversión, estás incentivando la actividad económica, tiene un efecto multiplicador. Si bajas el IRPF, gente que antes, pues ahora tiene más capacidad de compra, más capacidad de ahorro, que es ahorro-inversión, o más consumo, con lo cual también se paga más impuestos. Si lo que esto es una cuestión clásica del pensamiento económico, es Laffer, que mucho antes de Laffer es Mises. Mises ya decía que la presión fiscal llegaba a un momento en que se convertía en autodestructiva, precisamente porque la voracidad fiscal lo que hacía era matar en la actividad económica, es decir, estaba recaudando más por cada dólar, pero cada vez había menos dólares sobre los que recaudar. Lo que está diciendo ahora la derecha es el discurso contrario, es decir, oiga, quitemos menos a los ciudadanos por cada dólar y en la medida en que quitemos menos dinero, menos porcentaje por cada dólar, en la medida en que mucha gente que antes era pasiva, estaba en el paro, pasa a ser activa, eh, muchas empresas que no se lanzaban a invertir, ahora se van a invertir por esa menor presión fiscal, se puede dar la circunstancia absolutamente contraintuitiva dentro de la teoría económica de que presionando menos, extrayendo menos a la gente, podemos sacarle más dinero. Eso es la fe. El problema es que la teoría económica dice que eso solo se da en determinados puntos. Lo que usted dice es cierto, lo hemos vivido no solo en Andalucía, en tiempos de Aznar, hubo una rebaja fiscal y la recaudación fue mayor que sus antecesores. A los españoles Aznar le sacó más dinero que Felipe González, con una presión fiscal menor. Me podría ir a... otro día releía cosas que no tienen nada que ver de economía, pero en el siglo XVII o XVIII, que también un historiador se preguntaba cómo era posible que el rey, cómo hay tanta disponibilidad de recursos cuando, por el contrario, la presión fiscal ha sido menor. Es decir, es cierto que la baja fiscal da un efecto multiplicador que puede compensar la menor recaudación por reducción de tipos en la medida en que activas la actividad, estimulas la actividad económica. El problema es que eso tiene unos márgenes. Entonces, ahí es lo que no vemos, como no han aportado una aportación, no han hecho un estudio, aunque sea aproximativo, parece que tal rebaja fiscal, por decirlo, por exagerar, para que ustedes me entiendan, don Alejandro, si toda reducción fiscal conllevara una mayor recaudación, entonces no le diría que es ambicioso lo de Vox. Digo, oiga, bájenlo más todavía, porque encima tendremos más dinero para sanidad, más dinero para pensiones, reduzcanlo a cero y seremos millonarios. No, evidentemente se trata de una cuestión de tipos marginales. Entonces, hay un momento en que efectivamente una pequeña reducción de impuestos puede compensar lo que se pierde, pero hay otra que no. Yo creo que Vox ha pisado tanto el acelerador, ha sido tan ambicioso y además simpatizo con esa voluntad de levantar el pie sobre el cuello del sufrido contribuyente español. Pero claro, lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos un gasto elefantiásico y que hay que entrar, si queremos bajar tanto los impuestos, ya no nos podemos limitar a la cuestión de lo que llama el Vox gasto político. Y tenemos que entrar en el imperativo moral de hacer más con menos, también, como bien apuntaba don Pedro, en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo y en el ámbito de pensiones. Entonces, ahí necesitamos introducir competencia para poder tener mejor educación, dedicándole menos dinero a la educación, necesitamos el mercado, necesitamos la competencia. Eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos de la gratuidad del servicio, pero ya es un discurso liberal mucho más ambicioso que en estos momentos el partido de Espinosa de los Monteros, no digamos ya el partido de Buxade, es incapaz de dar, porque sería, vamos, nos quieren privatizar la educación, nos quieren privatizar. Entonces, hasta que eso no esté maduro, no puede ser tan ambicioso, más que nada porque es que en Europa ahora no te van a permitir, el problema es que vas a incurrir en déficit y Europa te va a decir, oye, no, cuadra ingresos y cuadra gastos. En estos momentos, si quieres que el Banco Central Europeo te responda, tú no te puedes permitir esa rebaja fiscal, porque los alemanes no van a, los diferenciales entre ingresos y gastos no te los va a cubrir Alemania. Pero bueno, es una cuestión teórica y yo creo que tampoco tendríamos que extendernos mucho porque además
Vox no va a tener la posibilidad de someter a la prueba porque no va a tener un gobierno de mayoría absoluta. Entonces, lo que es bueno es que tire del PP. Entonces, no lo veo mal. O sea, aun a pesar de estas críticas, me parece que el discurso, el cómo está encaminado, va a ser bueno para presionar al Partido Popular de que lleve a cabo su rebaja fiscal en unos momentos, insisto, en que va a ser muy difícil que el Partido Popular cumpla sus tímidas propuestas de rebaja fiscal, porque el Banco Central Europeo va a ser mucho más exigente ahora con el gobierno que con Hombre, lo que ha sido hasta ahora. Pero bueno, bien está. O sea, Bueno, yo todos también, los... también es verdad que dentro de las propuestas y del abanico que hay ahora mismo, efectivamente, no siendo tan radical como a mí me gustaría, me parece que las propuestas van en la buena dirección, tanto duda. de reducción de impuestos como de reducción del gasto. Hablábamos de eso, de que quizá no cuadre, y me parece que eso entronca con un tema que también ha tocado don Alejandro, el de la seguridad jurídica. Efectivamente, un gobierno serio, un gobierno en el que haya una cierta seguridad jurídica, en el que haya menos normas y más claras, efectivamente todo eso ayuda para que la actividad económica sea mucho mejor. Claro, es paradójico que si tú quieres defender la seriedad y la seguridad jurídica, tengas ya un programa que sabes que no te va a cuadrar, porque vas a tener que tirar de deuda y tal. Pero bueno, es verdad que dentro de lo de las propuestas que hay, pues efectivamente, estas por lo menos Que van. venimos, don Pedro, en la línea de lo que usted está apuntando. Acuérdense todos ustedes de lo que pasó con el Partido Conservador británico, cuando la exministra, primer ministra del Partido Conservador, hizo una propuesta bastante seria de rebaja de fiscalización fiscal. E inmediatamente hubo un crack bursátil que la izquierda explotó diciendo que era causa de la reducción fiscal. No, no, no. El problema de esta señora es que había hecho una propuesta de reducción fiscal que no iba acompañada de una propuesta de reducción tan seria de gasto público. Y entonces pensaban que Gran Bretaña iba a entrar en crisis, en default, en falta de equilibrio presupuestario. Y eso no lo vimos hace relativamente poco. Y la razón fue esa. No fue como ha venido la izquierda. No, es que fíjate cómo las empresas se han alarmado por la rebaja fiscal. No, no, las empresas no se alarman de la rebaja fiscal y no hubo un problema. Fue porque no se acompañó. Claro, la derecha tiende a vender el lado más popular de la moneda. El lado popular de la moneda es menos presión fiscal. El lado más impopular, pero que va unida, es que si queremos menos presión del Estado, el Estado tiene que hacer menos cosas, menos gasto y dejar más campo a la sociedad civil, a la iniciativa privada y a las empresas. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, vamos, yo tanto, incluso desde el punto de vista de reducción del gasto público, lo más plausible, la oferta de Vox que hay en el panorama. Lo que a mí me preocupa es que tenemos ya a un señor que se le llama Pedro Mentiras, ¿eh? Pero además ahora Pedro Mentiras también es Pedro Trilero, porque él ha presentado unas cuentas presupuestarias a la Unión Europea, ¿cómo te diría yo? Obligando a los españoles a asumir una responsabilidad de cara no a su mandato, sino al año 2024. O sea, el tío ha tenido la suficiente cara, por ejemplo, con el tema de las autopistas, ¿eh? En lugar de aplicar el cobro de las autopistas que él ha propuesto a Bruselas, aplicarlo ahora, durante su mandato, en el 2023, presentó unas cuentas diciendo que en el 2024 los españoles, ojo, no Cataluña ni el País Vasco, porque en Cataluña y en el País Vasco le van a decir que no al Estado español porque ellos tienen competencias en el tema de las autopistas y de las autovías. Entonces, resulta que nos encontramos, el nuevo gobierno que salga de estas elecciones se va a tener que tragar el marrón de cobrar las autopistas y las autovías a todos los españoles. Entonces, una de las cosas que ha dicho claramente en su meeting de Zaragoza
Santiago Abascal lo ha dicho, no vamos a respetar este compromiso. O sea, no vamos a respetar muchos de los compromisos que Sánchez ha hipotecado con Europa. Porque, porque es la actitud de un trilero. Sí, Que además, bueno, claro, está pero bueno, creando un problema. los trileros, no, hay No, 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 pero es que estamos un problema serio porque ya Europa está diciendo que tenemos que devolver 10.000 millones de euros a Europa. Ya hemos agotado los 70.000 millones que iban para cubrir el problema que generó el COVID, ¿eh? El gasto enorme sanitario y los desbarajustes que provocó el COVID, incluso el tema de utilizaron el dinero también para los ERTES, pero que tampoco estaba prevista esa cantidad que fuera a ser utilizada para los ERTES, pero ya está utilizando el segundo paquete, que es préstamo. O sea que ya no es donación en pérdidas, que si no, los 70, la segunda parte de los 140.000 millones de euros, que eso ya no son donación, eso ya es préstamo. Y además para dilapidar el dinero de la manera que lo está dilapidando. Oigo, no se ha producido ninguna transformación digital con el famosos fondos de Next Generation, que resulta que lo han utilizado para que los sindicatos reformen sus sedes sociales, entre otras cosas, entre otras barbaridades. ¿Me entiende? Para que UGT se pueda alicatar sus edificios y pintarlos y comprar nuevo mobiliario. Entonces, esto es entre otras cosas. Y esto, hace poco hablaba con una experta en transición digital que pertenece a una auditoría, dice que las empresas están tirando las ayudas, porque como están presionando tanto porque tienen que gastar, están haciéndose páginas, se están gastando 1.000, 2.000 euros en webs que no tienen ni cara ni ojos, que no son funcionales, que no son productivas, que están pagando para variar un sobrecoste. En el momento que interviene la administración con sus famosas ayudas y subvenciones, es que distorsionan el mercado, el precio del mercado. Entonces, Alejandro, lo estamos viendo en la ciudad de Alicante, que están haciendo un verdadero caos circulatorio por la excusa de que si no perdían las subvenciones de Europa y tal, y están matando el comercio alicantino, claro, o no matándolo, tampoco quiero exagerar, pero en una época importante para Alicante, pues ahora los hoteles, los comercios se están quejando de estas obras faraónicas que se están haciendo para justificar el gasto de las subvenciones. Entonces, es que la clase política es un disparate, porque claro, dice, oiga, pues olvídese de las subvenciones, pero no mate el comercio, no No, claro. perjudique el comercio con estas delirantes obras que están haciendo en una ciudad que vive del turismo en pleno mes de julio. Entonces, es que son cosas, usted lo que hablaba a nivel de empresa, pero es que incluso a nivel municipal es una locura, pero bueno, No, ya. es así. Bueno, ¿les parece? Bueno, en cualquier caso, la locura también está instalada en los vecinos nuestros en Francia. Hemos visto las algaradas y ya no sé cómo llamarle aquello. Yo lo resumiría que en el multiculturalismo no funciona. Pero bueno, cuando veas las barbas de tu vecino, a ver, nos puede ocurrir lo mismo en España, porque según el último dato que tengo aquí, se está incrementando el 30% de pateras ya que nos están enviando nuestros vecinos marroquíes, gracias a la buena relación. Y eso que hay buena relación entre Marruecos y España. Y ahora en verano están subiendo exponencialmente el número de inmigrantes en patera y demás, que creo que eso es una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento. Entonces, ¿qué podemos deducir de lo que está pasando en Francia y el reto contagio que se puede producir en España? ¿Qué les parece? A ver, don Pedro, adelante, usted mismo. Inicie Bueno, pues esta... para, Adelante. para, para no variar mucho, me parece una más de esas situaciones a las que nos abocan las políticas públicas, nos meten en un berenjenal muy grande y después
lo arreglan todo con más dinero en cualquier tipo de chiringuitos y con más autoritarismo y normas más, dantescas, ¿no? Porque claro, este choque cultural o esta formación de guetos en Francia no es producto de del libre movimiento de personas, sino más bien de los incentivos que los países europeos ponen encima de la mesa y de los efectos llamada para gente que en circunstancias normales, para poder competir con los trabajadores locales, tendría que adaptarse mucho más a las costumbres del país de llegada, de lo que hacen cuando tienen todo tipo de ayudas, subvenciones y además cuando el mercado laboral de esos países impide la competencia con salarios mínimos, con todo tipo de subsidios, etcétera. Entonces, bueno, yo personalmente estoy a favor del libre movimiento de personas y de que cada uno se busque la vida donde pueda y quiera, pero claro, lo que no puede ser es distorsionar todo eso con un montón de políticas que luego nos meten en este tipo de problemas. Ahora mismo en Francia hay minorías que ya no son tan minorías, pero que se sienten muy perjudicadas y que son muy susceptibles a estos discursos de, bueno, si te va mal en la vida es porque hay un racismo sistémico, porque el sistema está en tu contra, porque van a por ti y claro, todo eso hace que de vez en cuando prenda una mecha, como ha pasado con la desgraciada situación en la que ha muerto un joven a manos de la policía. No voy a entrar porque no conozco a fondo los detalles en si era justificado o no era justificado, o si el joven tiroteado estaba haciendo lo correcto o no. Pero da lo mismo, porque si no es esto, pues puede ser cualquier otra cosa, ¿no? También lo hemos visto en Estados Unidos, cuando de vez en cuando también pues hay alguna desgracia entre algún policía y alguna persona afroamericana. Pues bueno, pasan estas cosas y pasan, en mi opinión, porque no hay realmente lo que se daría en un libre mercado real, que sería un comercio, una integración en la que cada uno mantiene sus costumbres, pero respeta las de los demás, porque es la única manera de comerciar, sino que lo que hay es un sistema que promueve ciertos comportamientos con la excusa de evitarlos. Es decir, el sistema se supone que da ayudas para que no exista la pobreza, para que la gente se pueda integrar y no se formen guetos, pero lo que hacen esas ayudas es precisamente eh, evitar la necesidad de integrarse para poder ganarse la vida, porque si tú tienes ayudas y tu hermano tiene ayudas y tu padre tiene ayudas, pues ya no necesitas buscar un trabajo, integrarte en la cultura, sino que tú te quedas ahí en estos pisos, como bueno, pues también tuvimos no hace mucho un episodio esperpéntico cuando la final de la Copa de Europa en la que el Real Madrid se enfrentaba al Liverpool y también hubo gente que lo pasó fatal con atracos a plena calle, etcétera, ¿no? Entonces, Francia está ahora mismo en una situación eh, que es muy poco deseable para cualquier país europeo. Vamos, que no lo achaca a los videojuegos como Macron, Bueno, dice. este tema de los videojuegos es interesante también, sale muy de vez en cuando, también le echan la culpa de esto cuando hay tiroteos masivos en Estados Unidos, etcétera. Es muy socorrido, ¿no? Porque, bueno, es una Ya. industria muy potente que mueve mucho dinero y que yo creo que seguramente lo que quieren los políticos al final es hincarle el diente y seguramente no los prohíban, sino que le pongan un 50% de impuestos o algo así. Sí. Muy bien. Don Alejandro, ¿qué opina Eh, del fenómeno eh, francés? Yo viví en Francia 3 años. Lo que pasa es que viví en el siglo pasado y viví entre el año 69, como te comprenderás, y el año 72. Estaba terminando lo que llaman la Edad Dorada, los 30 años de Edad Dorada de Francia. Y efectivamente Francia en aquel entonces no tenía la presión
la presión social y cultural que tiene actualmente. No os olvidéis que en Francia hay casi 6 millones de musulmanes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En España solo tenemos 2 millones, según las estadísticas, 2.300.000 musulmanes. Entonces, prácticamente Francia tiene el triple de musulmanes, que eso para empezar. El general Charles de Gaulle, ya una de las razones por la que él quiso, según comentan, desprenderse de Argelia, es decir, dio la independencia a Argelia, es que quería evitar ese problema. Quería evitar que los franceses argelinos, que era toda la población argelina, pues desembarcara en Francia. Bueno, pues ahora resulta que los que han desembarcado desde hace 30 años son los magrebíes, no necesariamente los argelinos. Y como muy bien ha dicho nuestro compañero Pedro, a base de subvenciones, apoyando a la familia, apoyando lo que llaman la reunificación familiar, dando no sé cuántos euros al mes por cada hijo, es decir, te encuentras con que hay pequeños núcleos de 4 o 5 personas en una familia donde nadie trabaja y vive de la subvención pública en Francia. Claro, aunque tengan la educación gratuita, aunque tengan el hecho de no trabajar, tú sabes que cuando hay un dicho popular que cuando te regalan algo, no le sueles dar valor. El valor generalmente lo das cuando te cuesta ganar algo. Entonces, se da un curioso fenómeno psicológico entre los jóvenes franceses, y es que de origen magrebí y musulmán no tienen la nacionalidad francesa, pero no se sienten franceses. No se mueren de hambre, pero están insatisfechos porque están rodeados de una cultura de consumo a la que ellos, lógicamente, solo con ayudas públicas no pueden acceder. Sabéis el tema de las marcas, que es muy importante para los chavales, las grandes marcas, tanto las zapatillas como el móvil, como toda una serie de símbolos de poder, de símbolos de estar en la movida. Resulta que ellos no tienen acceso a estos símbolos. Por eso cuando hay una eclosión, como una explosión, como la ha habido ahora, casualmente se dedican a atacar a las grandes tiendas de lujo. O sea, no. También ha atacado a colegios. También ha intentado matar a un alcalde y a su familia, empotrando un coche en su vivienda. Francamente, si tú me dices lo que pienso, lo que va a pasar en Francia, personalmente yo opino que no hay solución. Van a tener unos problemas muy serios y que España debería tomar medidas para evitar lo que está pasando y lo que va a pasar en Francia, porque esto es el principio, esto no ha terminado ahora. En el País Vasco, el gobierno de Aznar logró que la Kale Barroca terminara cuando implicaron a los padres. ¿Os acordáis? La Kale Barroca generó muchos destrozos y muchas pérdidas económicas a los comerciantes, hasta que Aznar dijo, el que la hace la paga, y como ellos eran menores de edad, pues la pagan sus padres. Pues algo así tendrán que hacer en Francia, para empezar. Y otra cosa, yo opino que el tema de la inmigración, sin control no hay integración, ¿vale? Esto de que el control es una actitud facha con respecto a la inmigración, eso es un bulo tremendo. Porque si fuera así, Australia sería un país facha, Austria sería un país facha, Canadá sería un país facha, Suiza podría ser un país facha. No, estos países controlan la inmigración porque solo absorben los inmigrantes que pueden integrar en su economía. Bueno, don Guillermo, nos quedan 2 minutos. Su opinión acerca del tema. Bueno, comparto el efecto distorsionador que tiene el estado de bienestar y los subsidios a la hora de la falta de integración,
pero luego también sí que quiero que habría que abrir un debate sobre la compatibilidad de determinadas, igual que se ha abierto un debate sobre la compatibilidad de determinadas ideologías con el pluralismo político, como el fascismo, el comunismo, habría que hablar de la compatibilidad de ciertas religiones, en este concreto el Islam, con el pluralismo religioso, la libertad religiosa, la igualdad de hombre y mujer, la separación entre delito y pecado. Entonces, lo que no podemos es importar, es decir, el modus vivendi de sociedades completamente ajenas a nuestro funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, hacer justaposiciones dentro de nuestras sociedades de mundos cerrados, que eso no es mestizaje, eso no es pluralismo, eso es multiculturalismo. Multiculturalismo es lo opuesto al mestizaje. Mestizaje es personas, individuos que pueden tener distintas razas, distintas religiones, distintas formas de pensar, pero que están integrados, que son compatriotas, que cooperan. Y lo otro no, no hay integración, lo otro son sociedades cerradas, justapuestas dentro de un mismo país. Y eso no el multiculturalismo es un fracaso absoluto. Y luego replantearse la idea de que, aunque yo durante décadas, no años, décadas, fui partidario del libre movimiento de bienes, personas y capitales, pues hay que empezar a pensar que, a diferencia de los bienes y de los capitales que se van de ámbitos privados a ámbitos privados, las personas no van, entran en espacios públicos, somos sociedades que tienen mucho espacio público, ese problema no habría si eso fuéramos sociedades completamente privatizadas, en donde todas las propiedades estuvieran valladas, pues no habría problemas de inmigración. La tolerancia sería absolutamente cero contra la inmigración en una sociedad puramente liberal. La inmigración sería cero. No existiría inmigración, sencillamente porque estaría prohibida. Usted no puede entrar en un sitio sin permiso del propietario. El problema es que no vivimos en ese mundo ideal que algunos libertarios sueñan. Nuestras sociedades no son de espacio público cero. Vivimos en países donde mucho terreno del país está en títulos de propiedad privada, pero hay espacios públicos. Y entonces tenemos que hacer una especie de mancomunidad, de que los ciudadanos nos consideremos copropietarios del país y ejerzamos nuestro derecho de admisión o derecho de integración. Y evidentemente hay religiones que, mientras no respeten, como hay ideologías que no respetan el pluralismo, si hay religiones que no respetan el pluralismo religioso o consideran que se puede golpear a alguien o matar a alguien por cambiar de religión o cosas de estas, pues no permitirles la entrada. Es un principio muy abstracto, pero ya Karl Popper, que es el gran defensor de algo que se llama sociedades abiertas, decía que no se podía ser tolerante con el intolerante. Sí. Entonces, reivindicando los valores de la sociedad abierta y de la apertura al exterior, nos tenemos que pensar que no podemos permitir caballos de Troya, es decir, que nuestras ideas no sean los vehículos en donde los enemigos de las sociedades abiertas entran en nuestras sociedades para demolerlas y destruirlas. Muy bien. Pues el Yo, caballo de Troya que don tenemos Ricardo, nosotros es si el me tiempo. permite un último apunte final. Mm. No creo que no se controle en España y Francia la inmigración. Lo que es que se fomenta por ganar votos y por eso de que nos paguen las pensiones. Muy bien. Dicho queda. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí una vez más y gracias a los oyentes por seguirnos lunes tras lunes y espero que el próximo lunes sean fieles a esta su emisora E-Radio y su programa Debates de Libertad. Buenos días a todos, pasar una feliz semana y nos vemos el lunes siguiente, Dios mediante. Adiós, buenos días.